Para empezar, lo que quiero es compartir esto, que de alguna manera es lo que voy a hacer, ¿no? Cuando uno tiene que predecir, como es el caso de la solicitud que me hicieron, voy a crear mi propio futuro. Ahora, lo que quiero también es compartir esto, que tal vez acá este sector, esta es el ala joven tenemos, el ala joven que probablemente va a... No, todos quieren ir para allá ahora, sí. Hablando de transición demográfica, acá tenemos, ¿ven? Prácticamente la barrera que establece. El punto es que cuando vi esta imagen, digo, ¿lo habrá dicho Abraham Lincoln a esto? ¿Será él el autor de esto? Pero uno mete en Google una frase, ¿no? Y fíjense lo que me pasó. Todas estas personas que están ahí son autoras de esta frase. Y ya hay un link que es del Quote Investigator, o sea, un grupo de personas que investigan citas y te dicen si realmente es Abraham Lincoln, que en este caso no fue, a juzgar por lo que dice este link, ¿sí? En realidad, dice acá, el que fue autor de esta cita es Dennis Gabor, ¿sí? Que después terminó siendo un premio Nobel. Eso es lo que pasa hoy. Todo es fake news. Entonces, cuando uno quiere hacer el ejercicio de predecir algo, obviamente la fuente es fundamental, pero a veces hasta la fuente puede engañarnos. O sea, todos vamos a Google, claramente. Y créanme, hagan el ejercicio. Si ponen esta cita, les va a venir Steve Jobs, va a venir Abraham Lincoln. ¿Y saben de dónde saqué yo? De la presentación de una colega, que me había encantado la imagen, digo, algún día la voy a usar. Llegó el momento para usarla, a propósito del título. Pero, por una desviación, un sesgo profesional, inmediatamente digo, che, ¿lo habrá dicho Abraham Lincoln esto? Entonces fui a investigar. Y ahí me encontré con esto. Esa es la clave para cualquier construcción de cualquier escenario. O sea, fuentes siempre hay. El punto es qué fuente uno utiliza y qué grado de certeza le da. Y a veces uno está diciendo montones de cosas, como la que acaba de contarnos Ariela, y probablemente esos son números y números y números, ¿no? Que se vienen repitiendo y no es que yo quiera sembrar dudas sobre lo que dijo ella, sino que nos vamos repitiendo en muchos casos cosas que, bueno, hacen un diagnóstico de nuestra situación, pero que con los tiempos de hoy deberíamos replantearnos en qué medida tener toda esa información y seguir repitiendo esos números nos ayudan a cambiar la realidad. Porque es básicamente lo que también planteaba ella, y sobre lo cual no voy a hablar mucho más de lo que ustedes me pregunten, porque también me parecía que dar demasiada información podía sacarnos tiempo para conversar, que era básicamente lo que quería hacer. Y acá lo que ven, o sea, está cambiando todo. A lo que Ariela estableció, yo agregaría los cambios políticos, económicos, socioculturales, ella habló muy bien de los tecnológicos. En cualquier caso, si yo tuviera hoy que predecir, tuviera que construir un escenario, es muy difícil poner el foco, porque es un momento de cambio constante. Entonces, probablemente, y eso también tiene que ver con lo que uno vive hoy respecto de las redes sociales y respecto al acceso a la información, el dato que tengo hoy ya mañana no me sirve. Y por otro lado, no me sirve, también depende del lugar a donde tenga que tomar la decisión, sobre quiénes tenga que tomar la decisión y para qué. Fundamentalmente acá el problema es para qué. Yo lo que quiero es mejorar la cobertura, mejorar el acceso o mejorar la eficiencia. Son, digamos, desafíos enormes, los tres, pero muy diferentes. Y los datos que voy a necesitar para una cosa u otra también son muy diferentes y muy desafiantes, por cierto.
Entonces es muy difícil porque hay, como también lo planteó Ariela, no solamente muchos cambios, sino muchas desigualdades. Y fíjense que hablo de desigualdad antes que de equidad o de eficiencia, porque es mucho más grave la desigualdad, a pesar de que la equidad de por sí y la eficiencia son graves, pero es mucho más grave en un país como el nuestro tener desigualdad. Entonces, si yo tuviera que, respondiendo a la inquietud que me plantearon, ¿no?, de construir un escenario, necesitaría, así como hice de ir a buscar la cita y ver si realmente lo había dicho Abraham Lincoln, si yo tuviera que construir un escenario hoy respecto de los desafíos, lo primero que haría es ir a buscar lo que en inglés se llama framework o lo que en español sería un marco conceptual, porque eso ya me define. No es lo mismo usar un marco conceptual generado por el Banco Mundial, que es generado por la Organización Mundial de la Salud, que es generado por iSalud, que es generado por Ginés, que es generado por Lemus. Ponele. ¿Me entienden? O sea, son diferentes. No hay juicio de valor en esto, no hay nada peyorativo. Es simplemente diferente, una cosa de la otra. Entonces, yo utilizo uno que aprendí y que pretendería ser neutral, por otro lado se ocupa de los más vulnerables, niños, niñas y adolescentes, que es el de UNICEF, que es un marco conceptual que evalúa, ¿sí?, los resultados con un foco de equidad, que es básicamente lo que planteó Ariela, foco en equidad. Y lo que establece este marco conceptual es trabajar en 4 áreas o dimensiones que tienen que ver con el entorno, la oferta, la demanda y la calidad. Entonces, cualquiera sea el tópico, vamos a suponer lo que ella planteó como la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, yo lo que me pregunto es si en ese entorno existen normas, determinantes sociales, legislación, políticas públicas, un presupuesto, un manejo, una coordinación, como para trabajar como prioridad la mortalidad infantil. Luego evalúo la disponibilidad de materiales, de recursos humanos, de camas, luego evalúo el acceso financiero de esa población, la cultura, las creencias. No es lo mismo una comunidad indígena que una comunidad que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces la demanda va a ser diferente. Y finalmente la calidad. Es decir, independientemente de este marco conceptual, o sea, mi idea no es presentar y vender este marco, sino decir, atención, cualquier cosa que voy a decir tiene que estar con una fuente validada. Hoy, más que nunca, con el tema de las noticias falsas. Segundo, si voy a hacer un escenario, construir un escenario sobre cualquier tópico, porque considero que eso debería ser o es una prioridad, que siempre es algo subjetivo definir una prioridad, tengo que utilizar un marco conceptual. En este caso, puse como ejemplo, lo que importa es el marco conceptual, porque el marco conceptual define la ideología, los principios que hay detrás de lo que yo voy a analizar. Y es la forma en que voy a terminar diagnosticando algo, pero con esa lente que puede para otros desvirtuarla. Si uno mira las muertes de Latinoamérica, ¿sí?, lo que va a ver es que tenemos, como siempre, esto todos ya lo conocemos, ¿no es cierto?, las enfermedades cardiovasculares, los tumores, las lesiones. ¿Qué importa de este gráfico? Primero, que lo van a tener. Segundo, que compara, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, para todas las edades, para toda Latinoamérica, es la primera causa. ¿Sí? Va para todos los países que están acá. Entonces uno podría decir, bueno, esa es una prioridad. O sea, en Argentina la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Es de lo que más se muere la gente. Ahora, si yo me quedo con eso, que es un promedio, ¿sí?, que yo lo saco de todas las muertes que ocurren en el país, ¿sí?, ahí aparecen las cuestiones que después, desde el punto de vista ya más de análisis y más de análisis estadístico, me pueden llevar a equivocar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo ya empiezo a segmentar, es decir, a utilizar estratos, a estratificar, ¿no?, y veo si eso se mantiene, y pongo el foco ahora entre los 50 y 69, deja de ser la cardiovascular y pasa a ser la tumoral. ¿Y esto qué tiene que ver? Ariela dijo, yo no voy a hablar de los cambios demográficos. La gente vive más. Hay más viejos, hay más ancianos, hay más tercera edad, hay más adultos mayores, como quieran decirle.
en cualquier caso, lo que antes era como prioridad mirar de 0 a 1, de 0 a 5, ¿sí?, para ver qué pasaba y poner foco en la mortalidad infantil, ahora necesariamente cuando tengo todas las edades tengo que empezar a mirar después de los 50 a ver qué pasa. Y eso es básicamente una manera de mostrarles que cuando miro todas las edades y veo qué es la cardiovascular, cuando miro más de 50 ya no es la cardiovascular. Entonces voy a necesitar políticas, planes y programas diferentes de acuerdo al estrato de edad que estoy mirando. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si veo, por ejemplo, otra manera de analizar que tiene que ver con los años de vida ajustados a la discapacidad, que es una manera más sofisticada de mirar. Lo otro es sencillo, miro la causa de muerte, miro la edad. Acá ya necesito de otros elementos para poder llegar a un indicador que se considera como una suerte de indicador proxy, porque es un conjunto de información que me va a dar finalmente esos años de vida ajustados a la discapacidad. Algo que en la Argentina, por cierto, a propósito que está Ginés, empezó con Ginés, no existía una manera de medir, ¿sí?, a través de la carga de enfermedad. Solo mirábamos la muerte. Y recién con él empezamos a hacer estudios, empezamos porque me gusta sentirme parte, pero en realidad no los hicimos nosotros, sino que se empezaron a hacer en ese momento. Y de nuevo, si ustedes ven todas las edades y ambos sexos, ¿sí?, van a ver que cardiovascular lleva la cabeza, pero ahora fíjense que ya no es lo mismo en los otros países. Este es lo importante de esta gráfica. O sea, yo miro la muerte, ¿se acuerdan? Con la primera que vimos, mirábamos la muerte, la primera causa, la cardiovascular. Ahora, cuando fuimos a ver 50, 60, más de 50 años, ya era la neoplasia, uso otro indicador que tiene que ver con los años de vida ajustados a discapacidad, y ahora la cardiovascular no es la primera en todos lados. ¿Ven? Fíjense que para Perú, por ejemplo, es la sexta y así. O sea, algo pasa en Argentina, en Honduras, y ya me empiezo a comparar, ¿ven? Digo, uy, me gustaría ser como Honduras, y ahí vienen los juicios ya más peyorativos, ¿cierto?, políticamente incorrectos, porque uno asumiría que en Honduras están peor y bla, 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 y entonces ya me comparo. Bueno, eso también es parte del rol que tiene una persona, un profesional que es epidemiología, que es empezar a comparar y a sacar conclusiones y ver por qué razón, en el caso de los años de vida ajustados a discapacidad, Argentina y Honduras comparten una característica. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, yendo a las fuentes actuales de la Secretaría de Gobierno de Salud, ex Ministerio de Salud de la Nación, lo señalo solo a modo para, ¿no?, como para llamar la atención epidemiológicamente en esto de construir escenarios, solo un dato de la realidad. Ustedes ven lo que dijo Ariela, claramente, ¿no? O sea, no vale ni la pena hablar de las enfermedades infecciosas. Ahora, llamativamente, la sífilis congénita es un grave problema que tiene el país. Serio. Si uno va a buscar información, no la tiene. Ese es más serio todavía y es más grave todavía. Pero, si uno se queda con esto, ¿no?, que es lo que yo estoy mostrando ahora, claramente nadie podría dejar de ir a mirar las enfermedades crónicas no transmisibles, porque hoy, de acuerdo a esta fuente y de acuerdo a lo que uno puede analizar, es la principal causa de muerte en la Argentina, ¿sí? Y dentro de esas enfermedades no transmisibles, como vimos, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer serían como las primeras, pero también aparecen, ¿no es cierto?, otras enfermedades como las respiratorias y la diabetes. Algo mencionó Ariela, acá ustedes lo que ven es otra forma de presentación de la misma información. En un caso, lo que ven son tendencias. Entonces, lo que uno muestra es cada año cómo eso se mantiene o cambia, dependiendo. Y luego, lo que hace es mostrar en este gráfico la proporción de estas muertes. Dato preocupante que también, digamos, empezó en la gestión allá por el año 2002, 2003, que fue la primera encuesta de factores de riesgo, ¿sí? 2005, pero empezamos a prepararla 2002, 2003 con la validación en Tierra del Fuego, que ahí fuimos, esa parte, ¿ves? No, nunca provoques un epidemiólogo, te quiero decir.
dicen que el arte del epidemiólogo, ¿saben cómo es la definición del epidemiólogo? El arte del epidemiólogo está en saber criticar el trabajo de los demás más que en hacer el trabajo perfecto uno mismo. ¿No? Esa es una buena definición de... También. Entonces, preocupante es la prevalencia de obesidad. Fíjense cómo ha ido creciendo de 2005, 2009, 2013. Y hoy, ¿no es cierto?, 60% de la población mayor de 18 años tiene exceso de peso y del 2005 a 2013 la prevalencia de obesidad aumentó un 42%. O sea que claramente si uno tuviera que armar una política, un plan, un programa, las enfermedades crónicas no transmisibles, sus factores de riesgo / condicionantes, determinantes, como uno quiera después operacionalizarlo, son elementos que no pueden faltar. Y dentro de eso la obesidad es un elemento. Esto en línea con la construcción de los desafíos a partir de los problemas prioritarios, que era un poco lo que se había pedido. Y otra manera de ver los datos es esto que, por ejemplo, en el caso del Global CAN, que es una base de datos y un sistema para visualizar los análisis de información que tiene la IARC, y es una, si ustedes entran a la página de la IARC y ponen Cancer Today, porque tienen varias formas de mostrar la información, van a ver estos gráficos en donde lo que quiero básicamente señalar es lo que veníamos viendo. Si yo pongo para ambos sexos, todas las edades, Argentina, aparecen las cardiovasculares, y luego si pongo esto después de los 50 años, ¿sí?, van a ver que son las neoplasias. Es decir, que no estamos viendo diferente. Ahora, si yo eso mismo, ¿sí?, lo pongo para las mujeres, fíjense, aparecen las cardiovasculares en todas las edades y aparecen los tumores en concreto. Cuando uno analiza los problemas, si uno presenta con parcialidad la información, hasta ahora, ¿verdad?, de lo único que hablamos fue de las crónicas, hablamos de las cardiovasculares, hablamos de los tumores, no hablamos nada de la salud materno, neonatal, infantil y de adolescencia. Entonces, lo que quiero señalar es que hay cuestiones que son básicas de la salud pública, que son indicadores que se utilizan internacionalmente, inclusive para ver cómo funciona el sistema, y en ese sentido la mortalidad materna, la mortalidad infantil, dentro de la infantil, la neonatal, son indicadores que no puedo dejar de mirar y sobre los cuales, ¿verdad?, se tiene que siempre trabajar. Esto es una diapositiva de la Secretaría de Gobierno donde muestra cuáles son las enfermedades y problemas de salud priorizados. Entonces, a propósito de la convocatoria para esta charla, me pareció interesante poner esta diapositiva, donde, como ustedes van a ver ahí, está todo lo que tiene que ver con primer año, infancia, ¿sí?, adolescencia, y llega hasta el embarazo. Entonces, a esto se le agrega, en el salto a la adultez, todo lo que tiene que ver con la prevención, diagnóstico e inicio de tratamiento de cáncer de mama, cervicuterino y colorectal, o sea que de toda esa bolsa de cáncer baja a estos tipos de cáncer, y dentro de lo que es enfermedades crónicas, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, serían como los eventos priorizados por la Secretaría de Gobierno de Salud. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, volviendo a Mores, que era este marco conceptual, con toda esa información, ¿sí?, que obtuve, que fui a buscar para hacer este diagnóstico de situación y estos desafíos epidemiológicos, usando Mores, yo me tendría que preguntar si para cada uno de estos problemas en nuestro entorno hay una ley. Vamos a suponer el caso de cáncer, si el cáncer hay estigmatización cuando uno tiene cáncer, cómo son las noticias respecto de cáncer, por ejemplo, por qué se habla de lucha contra el cáncer, guerra contra el cáncer debería ser tratado así,
¿no? Entonces, luego salto y digo, ¿hay un presupuesto específico para el cáncer? ¿Está transparentado? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo se financia el banco de drogas? ¿Existe un banco de drogas? ¿Esto es provincial, es nacional, está integrado? ¿Cómo se cubren las nuevas tecnologías para el cáncer en relación a la forma de cobertura? Entonces, para eso me sirve este marco conceptual. Yo me voy haciendo preguntas, ¿sí?, que están relativamente estipuladas porque son más o menos las que identifican un sistema, y en función de eso voy a ir sacando, ¿sí?, un plan, una política, un programa, depende para qué lo esté utilizando a Amores, y fundamentalmente indicadores que voy a tener que ir cambiando. Para eso sirve el marco conceptual. Y para ir cerrando, ¿sí?, vamos a suponer que nosotros tenemos todas estas personas, ¿sí?, con cáncer. Todo esto es el conjunto de personas que tiene cáncer. Si yo identifico aquellos tipos de cáncer que son prevenibles, por ejemplo el cáncer de cuello uterino, que mostrábamos acá, ¿sí?, que tiene, digamos, su detección precoz, bueno, todo lo que ustedes seguramente ya conocen. Si yo identificara ese tipo de cáncer y mañana, ¿sí?, no tengo más, o sea, saco el tema porque logré tratarlo, o sea, logré prevenir eso con una conducta que podría ser el test rápido, lo que voy a ver es que hay un 66%, ¿sí?, de esos cánceres que van a seguir ocurriendo. Es decir, que la prevención hoy en día, lo que quiere mostrar esto, es que no alcanza. Lo que históricamente nosotros hemos promovido como sanitaristas, que tiene que ver con la prevención, sea por el avance tecnológico que explicó Ariela, sea porque es difícil llegar con el tiempo que se necesita para que la prevención cambie la situación. O sea, por ejemplo, vamos al caso de dejar de fumar. ¿Cuánto tiempo se necesita, ¿sí?, de washout, de lavado, ¿cierto?, de dejar de fumar para que el riesgo baje casi a un nivel inexistente? ¿Alguien sabe? No quiero decir pavada, por eso pregunto primero. ¿Cuánto? 10 años, ¿cierto? 10 años. Entonces, si yo a una persona le digo que deje de fumar, depende de la edad que tenga, es la efectividad o la eficacia que va a tener esa indicación. No es lo mismo decirle a los 70 que decirle a los 20, que decirle a los 30, de los 40 y así. Entonces, esto está hablando de un conjunto de todas las edades, como decíamos, y lo que quiere decir es que siempre va a quedar alguien, ¿sí?, en términos probabilísticos, donde no pude eliminar totalmente con la prevención la posibilidad de que ese evento ocurra. ¿Qué quiere decir con esto? Que la prevención sigue siendo importante, pero que los adelantos, y este es el gran desafío, que es como empecé, los cambios que se dan, sociales, demográficos, epidemiológicos, son tan rápidos y avanza todo tan rápido que lo que nosotros usábamos como prescripción del tipo de la prevención primaria ya no estaría siendo suficiente, y que para resolver los problemas que tenemos hay que pensar en tratar, lamentablemente. Si Virchow viviera, ¿no?, estaría muy enojado porque justamente era lo que él planteaba iba a pasar, allá por el 1846 creo que fue que lo dijo. Entonces, no se puede hablar de todo esto sin contextualizar lo que está pasando en un sistema. ¿Cuál es el sistema sobre el cual estoy hablando? Entonces, tengo que preguntarme si el sistema que tiene foco en la estructura, o tengo que focalizar en la estructura, en los procesos o en los resultados. Básico, un Donavedian así como reloaded, ¿verdad? Entonces, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que mencionaste, que tiene la mayor cantidad de servicios, si uno habla de los provinciales, más de la mitad de los provinciales, me refiero a los hospitales, no sirven en términos de estructura. 56 de los 79, ahora 80 hospitales, necesitaban inversión grande, 4 había que hacerlos de nuevo. Entonces, lo que intento decir con esto es que los problemas diagnosticados, como vimos, siempre controlando las fuentes, siempre analizándolo de distintas maneras para ver si llegamos a la misma conclusión, luego hay que ponerlos dentro de un sistema para resolverlo. Y ese sistema puede tener, de acuerdo a esta diapositiva,
problemas en la estructura, en los procesos y en los resultados. En los procesos, fíjense que puse fundamentalmente, a propósito de la presentación, la forma de pago. Porque en última instancia, lamentablemente hoy, que tiene que ver con la eficiencia y el gran problema que tenemos en la eficiencia, está determinado, condicionado por la forma en que se paga. Ni hablar de financiamiento, de organización, de un montón de cosas. O sea, esto es muy subjetivo a propósito de la invitación que me dieron y entonces me dan libertad para que yo plantee lo que me resulta más importante para ustedes. Y por supuesto, los resultados, que ahora se habla mucho del foco en valor, ¿no? Que es, lamentablemente, otra vez hacia lo que vamos, que tiene que ver con la medicina personalizada. No sé si nosotros lo vamos a ver, pero probablemente ellos puedan llegar a tener acceso, que es lo que yo quiero y me hace bien a mí, ¿no? Entonces también esa atención de la que hablabas antes en relación a los adelantos tecnológicos y lo que define la población o quienes deciden sobre la población y lo que quiere la gente, ¿no? Que es esta necesidad o preferencia individual. Fíjense qué grandes palabras, ¿no? La necesidad o la preferencia. Y eso convive también en nuestra realidad. Entonces, y definir una política prioritaria implica hoy crear una plataforma, ¿sí?, para involucrar a los hacedores de política. O sea, no se puede solo con los datos que mostré decir, bueno, acá la gente tiene que estar involucrada y ahí, obviamente, definida la política, va a venir un plan, pero ese plan necesita hoy ser validado por procesos democráticos. O sea, tampoco ya podemos quedarnos, ¿sí?, en que esta es la prioridad. O sea, la prioridad para quién, de dónde sacaste los datos, quién dijo que el futuro hay que inventarlo, decímelo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de una manera también distinta en hacer política. Esto se está hablando mucho en el mundo. Desde hace tiempo que se está planteando la cuestión de hacer programas basados en resultados. Algunos cambios se han logrado, otros no tanto. Y por último, la clave de todo esto es identificar la ventana de oportunidad, que es cuando se puede alinear el problema, en este caso el desafío, los políticos y la política, ¿no? Para hacer ese sistema sostenido. La idea es que para poder enfrentar los desafíos, que era parte de lo que me habían pedido compartir con ustedes, fundamental conocer la población, de quién estoy hablando, qué edad, dónde vive, qué sexo, ¿sí?, cómo se comporta, qué hace, fuma, no fuma, toma alcohol. Todo eso hay que saber para poder hacer un diagnóstico. No se puede pensar como antes en definir programas, políticas solo, hay que construir alianzas, todos los actores tienen que estar sentados y eso requiere de las plataformas, que, bueno, esto es un concepto muy amplio, obviamente, que quiero decirlo porque si no, no sería una buena presentación. Desde el Big Data, tengo que decir esa palabra porque todo el mundo la dice, entonces necesito mencionarla, no sé bien qué es, pero no importa. Desde el Big Data al WhatsApp, lo que quieran, pero necesitamos tener plataforma. Y por último, y este concepto para mí es fundamental, sobre todo después de la experiencia que viví en este último trabajo, que tiene que ver con la voluntad política. Desterrar ese concepto de voluntad política y ponerlo en el otro, ¿no? Que la voluntad política empiece en uno, por favor se los digo. Así la próxima dura un poco más. Muchas gracias.